vamos a hacer la presentación de una vez de la doctora Armida González Lorence con la ponencia Validación Experimental de Sensores LOT para Variables Ambientales Críticas en Avicultura, Precisión, Durabilidad y Calibración en Condiciones de Campo. Para ello tenemos pues el tiempo de 15 minutos para su exposición y posteriormente se hará una sesión de preguntas. Adelante, doctora Armida. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo tendré el gusto de presentarles a ustedes déjenles, les comparto, ¿verdad? La presentación. Bueno, pues yo les voy a presentar este trabajo, que es validación experimental de sensores de IoT para variables ambientales críticas en la avicultura. De lo que se trata este trabajo es que se verificó qué tan precisos eran los sensores que utilizamos en la avicultura, en un programa experimental de avicultura, qué tanto duraban estos sensores y la calibración de la necesidad de calibración que tienen estos sensores en condiciones de campo. Este trabajo lo desarrollamos en el Tecnológico de San Juan del Río, lo desarrollamos en colaboración con el doctor Cornelio Morales Morales, el doctor José Alejandro Asensio Laguna y la doctora Ana Lilia Mondragón Solís. Este trabajo, al realizar la calibración de los sensores, es muy importante para verificar si su funcionamiento es el apropiado. En la avicultura mexicana, la avicultura en México representa lo que es el 15.2% de la producción de carne nacional. Si lo vemos ahí, está un poco elevado, que son las líneas naranjas, y podemos ver cómo supera la producción de otros tipos de carne a través de los años. Sigue siendo la principal y la preferida por los mexicanos, de tal razón que tenemos un consumo per cápita de 35.3 kilogramos. Anuales. Entonces, por eso es que nuestro objetivo fue evaluar la precisión, la durabilidad y las necesidades de calibración de los sensores comerciales de IoT para automatizar lo que es el monitoreo de las variables críticas de temperatura de las aves. Se hizo un análisis de las variables críticas y las variables más importantes en la avicultura son la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono y el amoníaco. Esas son las principales condiciones que se deben de cuidar para que las aves se mantengan a gusto, se mantengan en un ambiente de confort y de esa manera puedan crecer apropiadamente. Esta experimentación se realizó durante 182 días y durante esos días recopilamos más de 2.5 millones de mediciones de una granja comercial que está en Tecozautla, Hidalgo. Quiere decir que logramos un poco más de 2.500 millones de mediciones de esa granja. Entonces, aquí les presento los resultados de nuestra validación experimental de estos sensores realizada durante estos 6 meses en condiciones reales de campo. Si tuvimos apertura a esta granja, nos permitieron instalar los prototipos y por lo tanto las mediciones son completamente reales. Bueno, los objetivos de nuestro estudio para evaluar la precisión de sensores de IoT en el campo fueron principalmente 3. Primero fue establecer los protocolos de calibración, después desarrollar algoritmos de compensación para que pudieran seguir midiendo apropiadamente estos sensores y posteriormente se hizo el análisis de durabilidad y deriva temporal. Los sensores que se utilizaron principalmente para obtener estas variables de ambiente que importan para las aves fueron
fueron tres específicos, el DHT-22, que el cual nos sirve para medir lo que es la temperatura y la humedad, y este tiene una precisión de más o menos 5 grados centígrados, lo cual, punto 5 grados centígrados, o sea, medio grado centígrado, lo cual es un sensor bastante apropiado, ya que punto 5 grados centígrados no afecta en el confort ambiental para las aves. Entonces es un sensor bastante apropiado. Luego también utilizamos el MQ-135. Este se hizo para hacer la detección del amoníaco, que debe de mantenerse siempre entre 10 y 300 partes por millón para que las aves estén a gusto. Eh, Este amoníaco se dispara sobre todo en una relación directa con la edad de las aves, entonces por eso es muy importante. Entre más edad tienen, entre más grandes son, ellas, su misma orín y su misma defecación provoca que se produzca amoníaco y si no hay una apropiada ventilación en el ambiente, que lo disipe de tal manera que siempre quede entre 10 y 300 partes por millón, pues las aves tienden a morir, ¿sí? Se eleva completamente la tasa de mortalidad. Entonces, por eso es muy importante. Y luego utilizamos también el sensor MG811 para medir el dióxido de carbono, el cual también tiene una relación directa con la edad de las aves y ese se debe de mantener en un rango entre 350 y 10,000 partes por millón. Este sensor también es muy importante porque históricamente ha habido muchos sucesos en donde si los ventiladores de las granjas avícolas no se prenden de manera adecuada, sobre todo pasa durante la noche, cuando los avicultores se van a descansar, se quedan las aves solas y ha pasado que al otro día que llegan, como no se prendieron apropiadamente los ventiladores, pues se elevó el dióxido de carbono que emiten ellas mismas y pueden amanecer la totalidad de la parada muerta de un día para otro. Ha habido casos en los que de 25,000 a 30,000 aves mueren durante la noche. Entonces, por eso es muy importante verificar que este sensor sea bueno, ¿sí? Y tiene una precisión muy apropiada y hay que verificar lo que es su calibración. Bueno, pues primero se hizo la configuración experimental. Utilizamos 5 estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo de una nave industrial, 15 sensores totales por estación y se hizo un muestreo de cada minuto. Ahí apareció una disponibilidad del 98,7%, pero realmente está muy cercano al 99%, 99 punto y fuera por ciento, o sea, casi al 100%, es muy, muy exacto, ¿sí? Por eso es que tenemos tantas mediciones, porque estábamos midiendo cada minuto. Aquí podemos ver los resultados que obtuvimos. Vemos cómo el DHT-22 mostró una excelente linealidad para la temperatura con un R cuadrado de 0,998. Quiere decir que mantuvo una precisión de más o menos 3 grados centígrados después de los 3 meses. Para la humedad, este mismo sensor que mide la humedad, para la humedad requirió hacer una calibración por comportamiento no lineal en algunos extremos, en los extremos de la caseta. El MQ-135 redujo su variabilidad del 18% que se manejaba de manera inicial al 8% después de las 72 horas de acondicionamiento. Por eso es que se verificó que para este sensor se requiere calibrarlo 72 horas antes para asegurar su buen funcionamiento. Y el sensor MG811 mostró una estabilidad inicial menor al 0,5% de deriva semanal, pero requiere una calibración cada 60 días. Hay que estarlos recalibrando. Estas recalibraciones se perciben casi de manera natural porque las aves tienden a desprender mucha pluma
y levantar mucho polvo y entonces eso se va adhiriendo a los sensores y puede afectar su funcionamiento. Los datos presentados coinciden con unos formatos que elaboramos durante el desarrollo del proyecto. Se estuvieron registrando todos los eventos que se fueron presentando, se estuvieron registrando y comparando con las lecturas de los sensores. Los algoritmos de compensación que desarrollamos, los algoritmos de compensación mejoraron la precisión general del sistema en un 23%. Entonces, sí se demostró que dando esa calibración a los sensores se obtiene un mejor rendimiento de ellos. Se implementaron correcciones específicas por cada sensor debido al análisis que se hizo de nuestros formatos de registro de información, lo que resultó en las mejoras de la precisión. Bueno, pues el análisis de durabilidad que se hizo durante 182 días, lo que hizo fue que reveló diferencias significativas entre los sensores, mientras el DHT-22 demostró ser extremadamente confiable, con 0% de fallas y una deriva menor al 0,02% por mes. Proyectando así, mediante estas mediciones pudimos hacer una proyección de vida útil de estos sensores de más de 18 meses. Y el MQ135 presentó un 13,3% de fallas, principalmente por exposición de concentraciones extremas que les decía de lo que desprenden de las aves y también de los niveles de amoníaco que fueron superiores a 30 partes por millón. Y el MG811 tuvo un 6,7% de fallas, las cuales fueron relacionadas con la degradación del mismo. Sí, los principales factores de degradación identificados fueron las concentraciones extremas de las aves y las variaciones térmicas rápidas. Bueno, pues esta validación experimental de sensores de IoT bajo condiciones reales en granjas avícolas nos proporcionó información técnica esencial para el diseño de sistemas de monitoreo robustos. Entre los principales hallazgos tenemos que el sensor de HT22 demostró ser excelente con la confiabilidad para la temperatura, requiriendo consideraciones especiales de humedad en ambientes de condensación frecuente, eso sí, cuando se trataba de la humedad. El sensor MQ135 necesita un periodo de acondicionamiento, como les decía anteriormente, de 72 horas y el sensor MG811 requiere ser calibrado cada 60 días para que pueda funcionar apropiadamente al 100%. Los algoritmos de compensación que desarrollamos sí mejoraron la precisión, como les comentaba anteriormente, en un 23% y se establecieron protocolos específicos de mantenimiento para optimizar lo que era la relación costo-beneficio, para estimar que el sistema funcionara de 2,4 a 3,6 años. Los resultados proporcionaron parámetros técnicos esenciales pues para investigadores y profesionales que desarrollen sistemas de monitoreo ambiental automatizado, ya que muchísimos están utilizando estos tipos de sensores, pero difícilmente están verificando la calibración de los mismos. Y las metodologías de compensación que utilizamos para los protocolos de calibración, pues son directamente aplicables para mejorar la confiabilidad de las implementaciones futuras, ¿sí? Entonces eso fue lo que se trabajó. Quise ponerles también aquí estas imágenes para que vean la importancia de la calibración de los sensores, como las aves, estas imágenes son reales de la investigación y este prototipo no se tocó durante los 6 meses. Este se puso nada más de prueba para ver qué pasaba si no se les estaba limpiando y acondicionando regularmente. Y este prototipo terminó así, ¿no? Si lo ven, está completamente lleno de como de pajita, de polvo y hasta de plumas de las aves, y eso impide que los sensores sigan trabajando apropiadamente si no se les hace una recalibración.
pues esa sería mi presentación. No sé si tengan algunas dudas. Muchas gracias por su Muchas atención. gracias por su participación. Vamos a abrir el tiempo para preguntas, por favor. No hay ninguna pregunta. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y ahí les puse mi correo de contacto en caso de que estuvieran interesados, me pueden escribir y platicamos al respecto. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias, doctora. Buen día. Agradecemos a la doctora Armida su ponencia. Muchas gracias. Y continuamos. Presentamos ahora, espero que esté Giovanni Flores Romero. Si está aquí presente, si está, por favor, Sí, estoy abra su presente. micrófono. Sí, estoy Perfecto. presente. Él va a presentarnos la ponencia Caracterización de las propiedades físico-químicas y texturales de un pan adicionado con harina germinada de frijol chaparro. Adelante, ingeniero. ¿Ya ven mi presentación? Sí. Ok. Hola, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Giovanni Flores Romero. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco. Mi trabajo se titula Caracterización de las propiedades físico-químicas y texturales de un pan adicionado con harina germinada de frijol chaparro, Phaseolus vulgaris, frijol común. Este trabajo se realizó bajo la asesoría del doctor Apolonio Vargas Torres, la doctora Heidi María Palma Rodríguez, adscritos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y la maestra Alejandra Flores Castro, adscrita al Instituto Tecnológico de Acapulco. Como introducción, como bien se sabe, el pan ha sido uno de los alimentos más consumidos a lo largo de la historia. Este alimento se incluye en la dieta de la mayoría de las culturas por su fácil preparación y versatilidad. Este se obtiene al hornear una masa formada por agua, harina de trigo, sal y azúcar fermentada por levaduras como Saccharomyces cerevisiae. El componente principal del pan es la harina de trigo. Esta harina contiene gluten, lo que le confiere al pan esas propiedades viscoelásticas, la retención de los gases y el mantenimiento de su forma. La matriz de este alimento se define por la composición y por cualquier operación al que se someta. Es por ello que adicionar o sustituir cualquiera de sus componentes podría resultar en una alteración de esta matriz. El uso de harinas alternativas, como la harina de papa, de yuca, de cualquier legumbre, lenteja, habas, entre otros granos y cereales, podría modificar esta matriz dando lugar a un pan sin gluten o con baja cantidad de gluten. Sin embargo, en la actualidad, las tendencias de los consumidores es buscar un alimento con un perfil nutricional mejorado. Por ello, la industria de la panificación se necesita adaptar a estas nuevas tendencias, como buscando nuevas alternativas para mejorar el perfil, incorporando harinas de distintos granos. Una alternativa prometedora en este caso es la harina germinada de leguminosas. Como bien se ha demostrado en estudios previos, la germinación mejora el perfil nutricional. También elimina los antinutrientes como los fitatos, taninos, inhibidores de la tripsina, mejorando así la digestibilidad proteica y la digestibilidad de almidones. Por otro lado, si bien existen estudios previos en donde se utiliza harina germinada de distintas leguminosas, no existe un estudio como este. Por lo tanto, este estudio aporta conocimiento teórico, además al tratarse de una variedad presente en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, podría mejorar la economía de los agricultores. El objetivo general de este estudio fue caracterizar las propiedades físico-químicas
y texturales de un pan adicionado con harina germinada de frijol chaparro Phaseolus vulgaris. En cuanto a la metodología, nosotros lo dividimos en dos fases. La primera fase fue la obtención de la harina. Se realizó en los talleres y laboratorios del Instituto Tecnológico de Acapulco. Se utilizó harina de frijol chaparro. Este frijol se adquirió en un mercado local de Xochistlahuaca, en la región de la Costa Chica, como se ha mencionado, del estado de Guerrero. La obtención de la harina se dividió en tres fases. La primera fase fue la selección de los granos y su desinfección. Posterior a ello, se pasó a la germinación con un periodo de 48 horas, el cual se realizó a 28 grados Celsius con una humedad relativa del 48%. Se pusieron intervalos de fotoperiodo de 12 horas, simulando así las horas de la luz y horas de noche, ya que hubo una fase oscura. Finalmente, se deshidrataron los granos y se molieron para obtener la harina. Para la fase 2, los demás insumos se adquirieron en un mercado local de Tulancingo, Hidalgo. Esta fase se realizó en los talleres y laboratorios del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La elaboración del pan y la caracterización de las propiedades físico-químicas se realizó siguiendo los métodos de la Asociación Americana de Granos y Cereales en su edición 2009, correspondientes a cada uno de estos puntos. La elaboración del pan comenzó con la mezcla de los ingredientes. Después se mezcló por 8 minutos y se amasó. Pasado este tiempo se dejó reposar la masa por 30 minutos. Nuevamente se volvió a amasar por otros 8 minutos y se dejó reposar por 20 minutos, dividiendo estas porciones en 24 gramos, colocándolos en una charola para su posterior horneado a 180 grados Celsius por 24 minutos. Para el análisis proximal se determinaron proteínas, lípidos, carbohidratos, cenizas, humedad. Los carbohidratos se realizaron por diferencia. Asimismo, se determinó el volumen específico. Por otro lado, se determinó el análisis de perfil de textura mediante una prueba de doble compresión utilizando un texturómetro. Este fue de la marca Stable Microsystem modelo TXT. Finalmente, los datos fueron analizados en el software SigmaPlot mediante el análisis de una vía con una prueba de Tukey de 0.05 de confianza. Ahora, en la tabla 1 les presento las formulaciones y codificaciones de las muestras. HF significa panes adicionados con harina sin germinar. HGF significa panes adicionados con harina germinada. En cada uno llevó 1.8 gramos de levadura, 3 gramos de azúcar y 1.5 gramos de sal. El agua fue proporcional al volumen. Resultados. La germinación tuvo una duración de 48 horas. Se presenta en la figura 1. A las 0 horas podemos observar la fase de la imbibición, en donde se registró la mayor absorción de agua y además se observó un ablandamiento de la testa o de la cascarita. Para las 24 horas podemos ver la protrusión por parte de la radícula a la testa y el nacimiento de las primeras radículas. Para las 48 horas ya se podía apreciar la formación de la plántula, ya que en algunos casos ya había raicitas y unas hojitas muy chiquitas. Para los resultados, en cuanto a análisis proximales, se presentan en la tabla 2. De manera general, se pudo observar que al adicionar harina sin germinar, los valores aumentaron, aunque no en todos los casos fueron significativos. Para el caso de la harina sin germinar, para el caso de la harina germinada, estos valores disminuyeron.
En cuanto a los lípidos, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas por efecto del tipo de harina adicionado. Sin embargo, vemos que al adicionar este tipo de harina, existe una pequeña reducción, lo cual nos lleva a inferir que existe un efecto de dilución. En cuanto a las cenizas, podemos observar que solo existen diferencias estadísticamente significativas cuando se adicionó harina sin germinar y se mostró un ligero aumento, ya que el valor del control y la harina germinada permanecieron similares. Por lo tanto, vemos que la adición de este tipo de harina no afecta a esta variable. Este mismo comportamiento se observó en la humedad, ya que la harina sin germinar presentó un mayor contenido de humedad. Esto se debe a la presencia de fibra soluble en los frijoles crudos. Para la proteína no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque se encontró un ligero aumento de este. En cuanto a los carbohidratos, hubo una variabilidad ya que estos se determinaron por diferencia y están en función de los otros componentes. Así que una reducción o aumento simultáneo de estos podría provocar cambios en estos valores. Vemos que el único con diferencias estadísticamente significativas fue la adición con harina sin germinar, ya que este redujo ligeramente los carbohidratos. Para el volumen específico. En la figura 2 podemos apreciar gráficamente los valores del volumen específico. Sin embargo, podemos observar que no existen diferencias estadísticamente significativas por efecto del tipo de harina adicionada. Pero al comparar entre harinas, podemos ver que la harina germinada le da un mayor volumen al pan. Para la estructura interna de los panes que se puede observar en la figura 2, vemos que la adición de este tipo de harina redujo el tamaño de alveolo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la harina germinada y la sin germinar. ¿Por qué? Porque en la harina sin germinar vemos una distribución de alveolos no uniforme y de menor densidad, por lo tanto da lugar a un pan con baja consistencia o poca consistencia. Para el análisis de perfil de textura se encuentra en la tabla 3. De manera general, se observó que la harina sin germinar disminuye los valores de la dureza, la resiliencia, la elasticidad y masticabilidad. Para el caso de la harina germinada, aumentó casi en todos los valores, excepto en la cohesividad. ¿Para qué se hace el análisis de perfil de textura? El análisis de perfil de textura trata de simular la mordida humana, es decir, cómo se mastica cierto alimento y de ahí derivan estos valores, en donde la dureza fue la fuerza máxima aplicada en la primera mordida, por decirlo así. Vemos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la adición con harina sin germinar. Por otro lado, la harina germinada aumentó notablemente la dureza. En cuanto a la resiliencia, vemos el mismo comportamiento en donde se aumentó cuando se adicionó harina germinada. Por otro lado, en la cohesividad solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto al control cuando se adicionó harina sin germinar, ya que este disminuyó notablemente en comparación con la harina sin germinar, con la harina germinada, perdón. En cuanto a la elasticidad, vemos que la harina germinada le confiere una mayor elasticidad al pan, siendo este el único estadísticamente significativo. Para la masticabilidad, que es la energía necesaria para deformar un alimento antes de poder ser tragado, vemos que existe una variabilidad o se ve el comportamiento mejor que en los otros panes, bueno, en las otras variables. Vemos que al adicionar harina sin germinar, necesita menor fuerza para poder ser tragado y masticar. El valor intermedio lo ocupa el control, con un valor de 14.45. Pero el valor más alto resultó ser la harina germinada. Esto puede llegar a ser
específico para cada proceso. Para nuestro caso, podríamos llegar, si alguien realiza otro estudio, llegar a combinar estos para que se tengan valores intermedios y no sea una diferencia tan drástica. En conclusión, se caracterizó un pan elaborado con harina germinada. Se encontró que la harina sin germinar mejora el contenido de proteína, ceniza y humedad. En cuanto al análisis de perfil de textura, podemos observar que la harina sin germinar disminuyó los valores y la harina germinada aumentó estos valores. Por otro lado, la adición de harina germinada incrementó el volumen y favoreció a una matriz estructurada y consistente. De agradecimientos, agradezco al Tecnológico Nacional de México Campus Acapulco y al Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el apoyo brindado para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Giovanni. ¿Alguna pregunta para el ciudadano Giovanni Flores? ¿No? Si no ¿Ninguna? hubiese. Sí. Adelante, Ale. Ok. Bueno, pues agradecemos mucho a Giovanni Flores por su ponencia y damos continuidad con las siguientes, por favor. Gracias. Gracias, Inge Giovanni Flores, por su participación con su ponencia en el Congreso. ¿Está presente la doctora Sandra Elizabeth León Sosa? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, doctora. Entonces, seguimos con la ponencia Plataforma Tecnológica para la Gestión Estratégica del Cultivo de Caña de Azúcar, un modelo de innovación agrícola. Adelante, doctora. Ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya se alcanza a ver. Es correcto, Sí. doctora. Ok. Quizá la cámara no, porque hemos tenido muchos problemas con nuestro internet, pero bueno, muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Sandra León, y trabajé este proyecto en colaboración con la doctora Irma Yasmín Hernández Báez, con la maestra Alicia Herrera Campos y la doctora Denny Lisbeth. Lo que es la doctora Irma y la doctora Denny pertenecemos al Departamento de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la maestra Alicia pertenece al Departamento de Ingeniería Financiera. Todos trabajamos en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y lo que bien comenta la maestra Alejandra es que voy a presentar una plataforma tecnológica para la gestión estratégica del cultivo de caña de azúcar. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación? Pues voy a mostrar lo que es la introducción acerca de la caña de azúcar, los objetivos de la investigación, cómo fue el proceso de la metodología, los resultados y las conclusiones a lo que llegamos. Bueno, con lo que respecta a la caña de azúcar, pues Morelos es el que llega a ocupar el lugar en rendimiento agrícola. De hecho, aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos, en Casasano específicamente, se encuentra el ingenio de Casasano, valga la redundancia. Se buscó, por ejemplo, a los campos, y uno de los campos fue Santa Mónica, donde se hizo la prueba de este sistema con los ejidatarios. Se buscó la manera de que se pudiera tener contacto con ellos y que se pudiera establecer esa comunicación para conocer cómo llevan su proceso de la caña de azúcar. Buscamos nosotros tener una solución tecnológica donde a ellos les permitiera centralizar sus datos desde su cosecha, los insumos que llegan a utilizar, los fertilizantes, cada vez que llegan a regar, que llevaran a tener como esa parte significativa administrativa. Si bien las personas, hay algunas que ya eran mayores, se les complicaba un poquito la tecnología, pero buscamos la manera de que pudieran estar interactuando con la plataforma y que pudieran llevar pues ese proceso de todos los insumos, porque pues ellos lo llevan pues conforme la experiencia que ellos van teniendo. Entonces aquí se buscaba que fueran centralizando pues toda su información
y que pudieran tenerla a la mano, además de contar con una persona experta en que les pudieran especificar qué tipo de agroquímico deberían de aplicar. Por ejemplo, que ellos tomaran una foto, la subieran al sistema y el experto les pudiera indicar qué tipo de agroquímico es el más adecuado. Desde que estuviera el gusano barrenador, ver cómo se encontraba pues lo que viene siendo la planta. De los objetivos que nosotros buscamos en esta investigación, pues era desarrollar e implementar la plataforma tecnológica, donde llevara pues toda la parte administrativa, desde que se analizaran los datos, dónde se encontraba, por ejemplo, el campo. Nos fuimos específicamente con el campo de Santa Mónica, pero hay muchísimos campos que llega a tener lo que viene siendo el ejido de Tetelcingo. Si bien todos esos ejidos llegan a estar concentrados en lo que viene siendo el ingenio de Casasano, como hay otros ingenios que aquí en Morelos que vendría siendo en Zacatepec. Parte de lo que buscamos nosotros es que pusiéramos esa plataforma donde fuera el monitoreo, un análisis de costos, cuánto se lleva toda la parte de la producción de la caña de azúcar, que ellos vieran en sí cuánto realmente se invierte en cuestión de los costos, la gestión también de riesgos, porque muchas veces cuando llegan a aplicar algún agroquímico que fuera mal, pues la planta lo llega a resentir, desde llegar a quitarle lo que viene siendo la hierba para fumigar, que no llegue a crecer, pero que no dañe la planta. Entonces, prácticamente buscamos que cuando ellos observaran que su planta no iba adecuadamente, pues se tomara una foto y se le mandara al experto. Si bien el experto a lo mejor no podía acudir directamente al campo, pero sí podía estar dándoles como esa respuesta y no estar esperando hasta acudir a lo que viene siendo la parcela. También evaluamos como el impacto de la plataforma para que ellos conozcan año con año cuánto realmente le invierten. Por ejemplo, este año la caña de azúcar pues sufrió en cuestión de los ejidatarios una pérdida, ¿no? Porque no espera, bueno, independientemente de que se esperaba el costo, se desplomó un poco el costo del azúcar y ya no se les llegó a pagar lo que realmente se pretendían ellos ganar. Entonces, aquí la intención es que ellos cada año van a tener alimentando al sistema de cómo les va para cuando les hacen el corto de caña y hacen como toda esa parte de analizar sus costos. Y por otra parte, pues analizar pues la aceptación, ¿no? Porque muchas veces todavía se siguen rehusando a utilizar la tecnología, entonces pues buscamos que ellos realmente pues acepten y puedan estar interactuando con ellas. Asimismo, pues nos llevan a las preguntas de investigación, como si realmente la plataforma podría tomar esa toma de decisiones, desde identificar qué tipo de agroquímico es el más adecuado para el gusano barrenador o otra enfermedad que llegara a tener la planta. Y algo indispensable es que cuando la planta le hace falta abono, cada cuánto deben de estar abonando y ellos puedan estar o cerciorarse sin que el experto vaya directamente a la parcela, pues llegar a tener lo que viene siendo esa comunicación. Y también, pues, hacer ese análisis, ¿no? Ese análisis de datos para ver qué tanto es efectivo el cultivo y que cada corte que ellos vayan teniendo, pues vayan teniendo una comparativa de las ganancias que se van obteniendo. ¿Qué metodología llegamos a seguir? Pues fue una fase de diagnóstico. Les comentaba que fue en el campo de Santa Mónica y agarramos una entrevista pues a 20 ejidatarios, entre ejidatarios y posesionarios de la caña de azúcar, para poder aplicarles una encuesta acerca de los agroquímicos que aplicaban, cada cuánto abonaban, cada cuánto llegaban a regar, o sea, todos los insumos que llevar toda la producción. En la segunda fase, pues hicimos toda la parte de las tecnologías que llegamos a implementar, lo que era HTML5, PHP, algo que fuera elementos de usabilidad que ellos pudieran
sin ningún problema llegar a atender. Y la fase de evolución, pues hicimos una pequeña encuesta para realmente saber cómo ellos percibían y si realmente la plataforma que nosotros estábamos presentando, pues para ellos era operativa. Esos datos de usabilidad, de eficiencia, desde hacer el diagnóstico, identificar las necesidades que cada uno llega a tener, pues es importante, ¿no? Para lo que viene siendo ese proceso. Este enfoque fue tanto cuantitativo y descriptivo que lo que buscamos fue esa aplicación. De hecho, se hicieron a través de formularios que posteriormente fueron procesados en un software estadístico de SPS y pues ahí fuimos analizando, ¿no? En la parte de estadísticas descriptivas, pues la media, la frecuencia, los porcentajes, para ir analizando como las percepciones. Al final de cuentas, pues son muchísimos campos que podríamos después llegar, que es una segunda fase, pues es implementar y ver también cómo lo van adaptando ellos mismos, desde aplicar las encuestas, hacer la plataforma a través de esos incrementos, una prueba piloto que fueron los 20 ejidatarios junto con los posesionarios, recolectar la información y pues generar como ese análisis cuantitativo. ¿Qué impacto o la parte de los resultados? Pues la verdad, en la parte de los resultados, pues por parte de los usuarios hubo una aceptación. Ahí, por ejemplo, ellos podrían ver lo que realmente se van gastando, porque simplemente ellos no llevan como una bitácora donde vayan registrando lo que son sus costos. Ellos pudieron ver cuánto llevan en control de los insumos, por ejemplo, no se daban cuenta pues todo lo que se llega a gastar, que al final ellos van comprando que el agroquímico, el paraquat, o sea, lo que se necesita, pero no lo llevan anotado. Y aquí con esta plataforma, pues se buscaba que ellos tuvieran como ese control. En la facilidad de uso, pues tuvimos como un 85%, hay personas que ya eran mayores, que aún así hubo que se llegaran a rehusar a utilizar la tecnología, pero aún así las generaciones que vienen atrás, pues ya les podrían llegar a ayudar. Y pues ahí también, pues generaron impactos positivos, porque ellos colocaban también información acerca de su parcela para saber cómo estaban funcionando. Estos resultados, esta plataforma pues llegó a generar pues la gestión de costos, donde registrábamos lo que son los costos operativos del ciclo agrícola, los pagos, inclusive los pagos de agua, porque por lo regular hay ejidatarios o posesionarios que van regando cada 21 días, cuando es época de lluvia pues no se riega, pero dependiendo del campo es el costo de hora. La gestión de los insumos, las herbicidas, los fungicidas, todo lo que se llevaba a cabo para poder y reducir también por los impactos ambientales y pues la gestión de tratamientos, ¿no? Que aquí es donde entraría lo que viene siendo el experto para indicarles qué se debería de utilizar. Y aparte, ellos en la plataforma tenían un dashboard donde podían ver cuál era su seguimiento, cuánto llevaban ya gastado, cuánto eran los insumos, porque al final pues ellos les pagan a un precio esas toneladas que llegaron a sacar y con base a las toneladas pues ellos hacen ya su análisis de cuánto se irían generando. Algo que nosotros le estamos agregando pues es la asistencia técnica que permite esa comunicación con los expertos realmente el cultivo de la caña de azúcar y que les puedan sugerir qué es lo que realmente necesita lo que es la planta. Con respecto a la plataforma web, pues tratamos de que utilizáramos colores neutros, que fueran acordes para poder que ellos pudieran analizar y fue con la parte de gestión de costos, la parte de gestión de insumos. Estos insumos lo que nosotros buscamos es que colocaran pues desde que su descripción, la clasificaran ya, saber qué tipo era, la cantidad que usaban para cada cosa y la fecha de cuándo se tendría que realizar. Los tratamientos, algo que es bien importante saber cuándo lo aplicaban el tratamiento, qué tendría que ser, hacia dónde se enfocaba y el dashboard, ¿no? Para que ellos pudieran ver realmente cuántos son los costos. Ahí había ejidatarios que pues tenían más de una parcela y entonces ya tenían que dividir qué se gastaban en cada una.
Asimismo, pues las solicitudes, el experto en el sistema podía ver, por ejemplo, ese tipo de solicitud y las que tenía pendiente y las que tenía en este caso que ya habían sido finalizados para que le pudiera dar el resultado y el seguimiento a cada uno de los ejidatarios y pues que el ejidatario al final pues llegara a tener su información, ¿no? Sabes que necesitas aplicarle tal tratamiento, compra este herbicida o fungicida para lo que se necesita hacer. Y pues bueno, esta plataforma tecnológica de la gestión de caña de azúcar, buscamos que realmente se pudieran tener esas herramientas digitales para fortalecer esa toma de decisiones, asimismo poder reducir las pérdidas económicas y que se pudieran estar monitoreando pues en tiempo real, en tiempo de que ellos pudieran ir generando lo que son sus costos y también, pues, tener una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo con lo que viene siendo la planta y la aceptación de los usuarios, que algo que es bien importante, pues, hacer esa labor de convencimiento para que puedan ellos, adaptarse a una plataforma donde tengan que guardar su información. La siguiente fase que nosotros buscamos de este proyecto o lo que queremos buscar es después, pues, agregar que si ya no está el experto, al menos con la imagen se puede hacer ese procesamiento a través de diferentes tipos de algoritmos, entrenar la red y poderla llegar a especificar. Pero hasta ahorita, pues esto nos ha ayudado al menos tener un acercamiento y seguir creciendo lo que viene siendo este proyecto. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Sandra Elizabeth León. Vamos a iniciar con las preguntas. ¿Hay alguna, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la doctora Sandra. Adelante. ¿La gestión técnica es para orientar sobre el cultivo o para la interpretación de los datos? Hola, maestro Oscar. Realmente lo que buscábamos era que el ejidatario tomara una foto de cómo estaba su caña, se le mandara al experto y el experto la analizara y con base a su expertise le indicara qué tipo de abono, herbicida, fungicida tendría que aplicar. Entonces, todavía no le metemos como esa parte de inteligencia artificial, pero sí al menos el experto pudiera indicarle qué necesita su caña y no tener que ir directamente a la parcela. No sé si a eso contesté tu pregunta, maestro Oscar. Gracias, sí. Maestro Oscar. ¿Alguien más? No, maestra Ángela, perdón, es que mi micro como que no quería funcionar y entré en pánico. Entonces, por eso les había colocado, pero no, ya todo bien, maestra. Ok, sí. Pues si no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora Sandra Elizabeth León Sosa por la ponencia otorgada. ¿Continuamos? Muchas gracias, maestra. Gracias. Está presente la maestra Areopagita Rojo López. Sí, ya está presentando su presentación en pantalla. Sí, perdón. Bien. Sí, maestra, no Buenas se preocupe. tardes. Bueno, pues continuando, la maestra Areopagita Rojo López nos va a presentar la ponencia Propuesta metodológica para el aprendizaje aplicada a la práctica, conversión de señales analógicas a señales digitales. Adelante, maestra. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Areopagita Rojo López, soy docente del Tecnológico de San Juan del Río y en conjunto con mis compañeras Rocío Guadalupe Sosaya Salas y la maestra Guadalupe Flores Díaz y una alumna María Fernanda Barrera Pérez, hacemos la propuesta metodológica para el aprendizaje aplicado. Los materiales didácticos, ¿verdad? Pues pueden ser presentaciones, materiales interactivos, materiales de aplicación. Para este trabajo nosotros lo dividimos en dos etapas, ¿verdad? Actividad de enseñanza tradicional, que pues a veces nos gana el tiempo y no preparamos esos materiales didácticos, ¿verdad? Entonces nos vamos con una actividad de enseñanza tradicional y la otra parte fue la enseñanza práctica por parte del profesor. En la enseñanza o en la actividad de enseñanza tradicional, pues se explica que en el tema de conversión de señales analógicas a digitales, pues se les explica como un tema, ¿verdad?, dentro de una asignatura.
Y posteriormente se hace una evaluación, ¿verdad? Para pues corroborar estos resultados con la propuesta metodológica que estamos haciendo. Y pues las calificaciones obtenidas en estos jóvenes, ¿verdad? Como pueden observar aquí en la gráfica, pues son bastante bajas, ¿verdad? Tenemos por ahí como 15 alumnos aproximadamente que tienen calificación no aprobatoria, si nos vamos con los lineamientos del Tecnológico Nacional de México, y escasamente 9 alumnos, ¿verdad? Tienen una calificación aprobatoria. Entonces, la propuesta metodológica que nosotros estamos realizando en esta ocasión, pues es que haya un análisis de la situación, ¿verdad? Que el maestro explique muy bien qué es lo que se va a hacer y que el alumno haga el análisis del contexto en donde va a trabajar, que se defina el objetivo, ¿sí? En este caso, como fue una práctica de armado de un circuito, pues nosotros lo dejamos tal cual, ¿verdad? El armado del circuito bajo la dirección del maestro, que ellos observen los resultados para observar esos cambios de señales analógicas a señales digitales. Y finalmente la redacción de un reporte donde ellos evidencian el trabajo que han realizado. ¿Sí? Si es en equipo la práctica, bueno, pues se evidencia que todo esa etapa de la práctica o ese paso de la práctica, ¿sí? Entonces, dentro de la metodología, pues el análisis de la situación, aquí el estudiante debe realizar la acción y configuración de un circuito que muestre la conversión de una señal analógica de 10 bits en una señal digital de 8 bits, utilizando para ello un LED de color, el cual al modular el movimiento, pues los alumnos vayan viendo que está haciendo la conversión, ¿verdad? Mostrando en el monitor serie de su computadora los valores de 0 a 1023, o si es está convirtiendo a digital, valores de 0 a 255. Esa sería la primera fase, el análisis de la situación. La segunda fase, ay, ya me la brinqué. La tercera fase, perdón, sería el armado del circuito. Ya el alumno trae sus materiales, algunos materiales pues los conseguimos aquí en un departamento donde nos los prestan. Él trae sus materiales para la práctica, empieza a hacer la inicialización de las variables, la función de analog reference, la creación de una función loop, la conexión de la placa Arduino, y aquí en la figura de conexión de la placa Arduino, pues podemos observar ahí que va midiendo esos valores al modular el potenciómetro, ¿verdad? Esa sería la parte del armado de circuito. Y en los resultados, pues ya podemos observar aquí en el monitor serie, ¿sí? Esos resultados que queremos que el estudiante observe, ¿verdad? Porque dispositivos que ellos ocupan a lo largo de la carrera que hacen este cambio de señales analógicas a señales digitales. ¿Sí? Y aquí pues vemos ya nuestro circuito armado y funcionando, ¿verdad? Una vez concluidos las 4 fases primeras, pues el alumno procede a hacer un reporte. De todo lo que él va haciendo, el alumno va tomando evidencia, ¿verdad? Y en el reporte pues describe a detalle cada una de las fases de la metodología que se le indicó. Hasta ahí él termina su práctica, y bueno, una vez terminada la práctica, nuevamente se procede a la evaluación, ¿verdad? Para ver cuál es el aprendizaje logrado en los jóvenes, y para mostrar en la valoración del aprendizaje, pues se hace nueva evaluación, ¿verdad? Aquí en la figura podemos observar, ¿verdad? Que el 16% de la muestra está en un rango de 9.5 a 10 de calificación. Por estudiantes obtienen puntuaciones entre 9 y 9.5. En el rango de 8 y 8.5, pues se tienen 24 estudiantes, ¿sí? Y en el extremo aún se tiene el 8% de estudiantes, lo que pues nos hace una referencia, ¿verdad? Que ser a lo mejor un poquito más clara la estrategia, a lo mejor no entendió bien la metodología o no traía todos los materiales que requería para la práctica y no logró los resultados esperados, ¿verdad? Pero sí es importante destacar, ¿verdad?, que el aprendizaje alcanzado
pues fue que el 60% de los estudiantes obtuvieron calificaciones superiores a 8, comparado con el resultado obtenido antes de la práctica, que nada más fue la teoría o la enseñanza tradicional, ¿verdad? Donde se obtuvo que el 28% de los estudiantes pues alcanzan una calificación o en un rango superior a 8. En conclusión, sí, en conclusión, pues la creciente demanda de profesionales de la ingeniería en sistemas computacionales con competencias en redes de cómputo, pues exige que los estudiantes se enfoquen más a la realización de prácticas. Sí, en este estudio se implementó la metodología para el desarrollo de la práctica enfocada a un tema mediante la programación de componentes electrónicos, lo que permitió a los estudiantes tener un acercamiento real al objeto de estudio y al fortalecimiento de sus competencias, ¿verdad? En concordancia, pues planteado por con lo planteado por Fernández y Ruiz y Ortega en el uso de la placa de Arduino, que es un recurso didáctico innovador que potencia, ¿verdad?, el aprendizaje activo y basado en la experimentación, que eso es lo que queremos que los alumnos pues se acerquen o que tengan prácticas que se acerquen lo más a los ambientes reales. Y pues como las conclusiones también tenemos que pues la aplicación de metodologías activas y prácticas innovadoras pues refuerzan este desarrollo de competencias profesionales y finalmente las competencias prácticas como es el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad, la innovación, lo que contribuye al logro de los atributos de egreso y a la formación integral, pues que todo esto favorezca o vaya en beneficio de que ellos tengan una inserción laboral en entornos globalizados, ¿verdad? No nada más aquí de manera local, sino también fuera de su contexto. Algunas limitaciones que por ahí se presentaron durante este ejercicio de la metodología, pues es que ahorita la metodología solo fue probada en un grupo de 25 estudiantes con una asignatura en específico, que fue fundamento comunicaciones, limite la evidencia sobre la efectividad en otras materias del plan de estudio. Estamos en proceso de aplicarla a otras materias que también suelen ser muy teóricas y que pues el maestro tiene que buscar esa interactividad con sus estudiantes, ¿verdad? A través de estos recursos didácticos que sí existen, solamente que pues hay que buscar, hay que diseñar la práctica para que el alumno pues pueda demostrar los conocimientos adquiridos, ¿verdad? Finalmente, pues también es importante señalar que a veces también hay factores externos como la motivación, la disponibilidad de los recursos a veces en el laboratorio que no traen todos los materiales los jóvenes, o el nivel de conocimientos previos, ¿verdad? Esas competencias previas que se requieren en los estudiantes para que pues este tipo de prácticas puedan tener resultados beneficiosos para ellos, ¿verdad? Que el aprendizaje realmente se quede en ellos, ¿verdad? Y pues bueno, esto constituye variables no controladas dentro de nuestro estudio en la puesta en marcha de la metodología propuesta, ¿verdad? Aquí tenemos algunas referencias y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, maestra Areopagita Rojo. Sí. Abrimos el tiempo para las preguntas. ¿Hay alguna sobre la ponencia? Bueno, pues si no hay preguntas respecto a la ponencia, le agradecemos mucho a la maestra Areopagita Rojo López por el tiempo dedicado. Continuamos, Gracias. por favor. Yo que me voy a pasar a la siguiente ponencia. Estará Palmira Morales Rodríguez, Katia Lemus, Víctor Adonai o Gabriela Liliet. Sí, aquí nos encontramos. Perfecto. Entonces, la ponencia de Palmira Morales y sus colaboradores se denomina Laboratorio Virtual, Laboratorio Chessmith, un estudio de caso para la enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. Adelante, maestra Palmira.
Sí, permítame. Permítame un momento. Permítame. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, se ve claro. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar esta presentación con una pregunta que probablemente nos conecte con espacios y momentos anteriores. ¿Cuántas veces asistimos al laboratorio de química en educación secundaria? ¿Qué recuerdos tenemos de ellos? Nuestro trabajo está enfocado precisamente a la creación de un laboratorio virtual, al que denominamos LaboriChems, un estudio de casos para la enseñanza de las ciencias en la educación a nivel secundario. Este trabajo está integrado por el joven Víctor Adonai, la señorita Gabriela Liliet, la señorita Katia Lemus y una servidora, Palmira Morales Rodríguez. Parte de nuestro enfoque, de nuestro trabajo, es una plataforma digital con página web y también aplicación móvil para que los alumnos de nivel secundaria puedan empezar a hacer sus prácticas de manera virtual. En la región Costa de Lázaro Cárdenas se ha hecho algunas investigaciones referente a ello y nos damos cuenta que prácticamente no se están realizando prácticas y es de ahí donde tenemos ese trabajo. Nos damos cuenta que la experimentación es clave en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, sobre todo en nivel secundaria, porque los chicos empiezan pues a formular, a crear conocimientos y es importante que tengan una representación gráfica. Si no es posible que se pueda hacer de manera física, pues cuando menos lo tengamos de manera virtual en imágenes que puedan ser reconocidas por ellos. En la investigación que desarrollamos, 100% de las escuelas secundarias presentan limitaciones para realizar las prácticas. Estoy hablando de la región Costa de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. No cuentan la mayoría de las escuelas con reactivos e instrumentos de laboratorio. Hay diversos factores, definitivamente, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos en el trabajo de una solución digital. También podemos decir que las escuelas que realizan prácticas es aproximadamente el 47% de ellas, pero las realizan pues de forma esporádica, no hay una continuidad, no hay un trabajo que dé seguimiento. Dentro de esta fundamentación de este trabajo, nos encontramos con que ya existen varias plataformas como PET, y bueno, ahí citamos a Sailema en el 2025, sugiere la herramienta tecnológica PET para mejorar la comprensión, la visualización y la motivación. Asimismo, García Woman también trabajó con la herramienta PET y también hace pues muy buena referencia a la implementación de este tipo de procedimientos en cuanto al aprendizaje de los alumnos. Samosa, utilizaron tanto Samosa como Antonio Castro plataformas diferentes a PET, unas plataformas personales, y bueno, en ambos casos también sugieren que pues mejora el rendimiento y actitudes y también que aumenta el trabajo que hacen los chicos. Nuestra metodología está basada en la investigación-acción. Estamos trabajando en el enfoque estudio de un caso. Nuestro trabajo se desarrolla en una secundaria, en un turno vespertino, con chicos que tienen algunas limitaciones para poder accesar o decir, yo voy a comprar el material, yo voy a comprar el reactivo. Entonces, de pronto se complica un poco más este tipo de situaciones. Entonces, la presentación de ellos es que lo hagan en su taller de computación, que ellos puedan estar trabajando sin la necesidad de comprar y sobre todo utilizando recursos con los que ya cuenta la escuela. El marco pedagógico trata de alinear los principios de la nueva escuela mexicana con el aprendizaje basado en problemas, que es, bueno, prácticamente la idea de que estamos afrontando un problema al momento de proponer esta, ¿cómo le llamamos? Esta página web, esta aplicación móvil, esta plataforma educativa. Participantes fueron 3 docentes de biología, física y química, más 44 alumnos de segundo grado
Y esto, como mencioné anteriormente, fue la secundaria federal número 3, José María Morelos y Pavón, ubicada en la región costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Nuestro proyecto se desarrolla en varias fases. La primera de ellas es análisis de requerimientos, donde detectamos la necesidad de los docentes. Ellos sugieren, bueno, solicitan la creación de plataformas de prácticas virtuales que permita superar las limitaciones de reactivos y materiales. La solicitud es clave, bueno, nos dicen en un primer momento que les interesa que los alumnos conozcan todo el instrumental que hay en el laboratorio, asimismo, algunos reactivos con los que probablemente pudieran estar trabajando y algún tipo de mezclas y fusiones, que son los procesos que realizan en el laboratorio de química. Y bueno, una vez que se solicitó, se establecieron los puntos de partida, entonces el equipo de desarrollo pensó establecer una página web para docentes donde pudiera gestionar y crear las prácticas y una aplicación móvil para estudiantes para la ejecución de prácticas. Esto es en el caso de que no pudieran hacerlo obviamente en el laboratorio. Si los chicos trabajan en el laboratorio, pues también van a poder trabajar desde una aplicación web ahí. Bueno, también tenemos una participación o creación de imágenes propias de instrumentos realistas, que la verdad es que bastante detallada esta parte, porque hay que construir uno a uno las figuras para poder manipularlas. El hospedaje, bueno, esta es una plataforma web y tenemos que tener todo su registro, tanto de alumnos como de las prácticas que estamos realizando en una nube en la que se va a poder trabajar bajo seguridad y control. La fase de 2 fue pues de diseño y desarrollo. Es una arquitectura con 7 módulos. LaboriChems está compuesta de base de datos, usuarios, docentes, objetos, prácticas, simulación y algunas reacciones. Que esta es básicamente la plataforma que se está desarrollando. En la parte de diseño y desarrollo, que fue la fase 2, trabajamos lo que es un enfoque de usabilidad, una interfaz intuitiva y fácil de navegar, una distribución clara de menús y opciones, evita confusión al realizar prácticas. Los docentes que tengan un acceso sencillo a creación y gestión de prácticas, un panel de menús, laterales y opciones organizadas. Por su parte, los estudiantes posean pantallas simples y visuales, instrumentos virtuales realistas para mayor familiaridad, un chat integrado para resolver dudas y compartir experiencias. Y bueno, vamos al proceso de implementación. Ahí tenemos la parte en la que primeramente se capacitó a los docentes, donde tenemos 2 sesiones de 2 horas. Aquí quiero remarcar que, bueno, nos habíamos abierto a que fueran más de 2 horas, sin embargo, pues debido a que la plataforma posee una infraestructura muy fácil de utilizar, únicamente fueron necesarias dos sesiones de 2 horas. En ella, los docentes que, como se puede apreciar en la imagen, crearon sus cuentas y gestionaron algunos grupos. Y bueno, se usó el módulo de autoría para que ellos pudieran crear sus propias prácticas de acuerdo a lo que necesitaban. Que de hecho esa es la distinción tal vez que ahorita podríamos mencionar con relación a los otros plataformas virtuales que ya existen en la red. Que aquí damos un poquito la libertad para que el docente tenga la oportunidad de diseñar las prácticas como ellos vayan avanzando, ¿sí? Además de que se les permite también, pues, controlar los grupos y una vez que el chico haga su práctica, inmediatamente tenga su calificación. Aparte, mencionamos por ahí lo que es el entorno, el chat, que es la comunicación directa que pudiera tener el alumno con el maestro en el caso de que no estuviera ya en el salón de clases, que lo estuviera desarrollando desde casa, o la facilidad de poder repetir la práctica sin la necesidad de que esté en el salón. Por su parte, los alumnos, aquí tenemos ya las imágenes con los chicos que estuvieron trabajando en la plataforma, fueron también sesiones de 2 horas. La primera fase de lo que fue la capacitación de ellos, se les otorgó ya un acceso con usuario y contraseña, se les hizo la familiarización con la plataforma y se usó el chat integrado para dudas y experiencias, que es lo que mencionábamos ahorita. Los chicos, la verdad, estuvieron bastante interesados. Ellos, de hecho, están sugiriendo ya más prácticas. Ya estamos poniéndonos de acuerdo con las maestras del grupo para ver si es posible que empecemos a implementar ya más prácticas como ellas las están solicitando. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? La aceptación docente. Los 3 docentes de ciencias usaron las plataformas, crearon cuentas,
para cada uno de sus alumnos, gestionaron grupos, diseñaron prácticas, validaron el módulo de autoría. Asimismo, el desempeño estudiantil, pues aquí tenemos gráficas de la misma información que nos proporcionaron las maestras. La práctica que se desarrolló en laboratorios, desarrollamos una práctica solamente, por las mismas cuestiones de los tiempos, se desarrolló una práctica con ellos, 44 muchachos, y nos manifiestan las docentes de estos grupos que en práctica previa que hicieron ellos en papel, donde pues les presentaban todos y cada uno de los materiales y laboratorio, solamente el 50% aprobó. Si podemos observar la gráfica, dice resultados de la práctica de los alumnos en papel. Ahí se presentan las calificaciones. Por respeto a los niños, no se agregaron los nombres de los niños, pero por ejemplo aquí está un grupo en el cual se puede observar que, por ejemplo, el alumno 1 en papel obtuvo un 4, pero el mismo alumno 1 ya trabajando con la plataforma de LaboRiChems obtuvo un 10. ¿Sí? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el alumno 2 en papel obtuvo 6.5 y acá, bueno, sube a un 9.5. Definitivamente, LaboRiChems aprobó el 77% de los alumnos. No podemos dejar de decir que no hubo chicos que no aprobaron, sin embargo, el 23% que no aprobó atribuyeron pues que no hicieron repaso en teoría. No fue propiamente la plataforma como tal, pero bueno, es parte de. Y bueno, la percepción estudiantil, tenemos que el 95% de los alumnos valoró positivamente esta metodología y mostraron interés en seguir usándola en simulaciones en física, química y biología. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, para nosotros la eficacia que tiene LaboRiChems supera limitaciones en laboratorios físicos, limitaciones como tiempo, lo acabo de mencionar hace un momento, también el hecho de que el chico desde su propio celular pueda repetir la práctica las veces que sea necesario para obtener una mejor calificación o inclusive hasta que el maestro diga, bueno, puedes estudiarlo de esa manera, cómo se está comportando y queda libre hacia él. Asimismo, pues si lo van a hacer en laboratorio, tengan ya una preparación en el taller de computación para que puedan ellos manipular la plataforma de manera adecuada. En los docentes, pues es el control total para estructurar las prácticas según el currículum, o sea, no es lo que ya está predefinido, sino lo que ellos van necesitando, ellos lo pueden ir creando a partir de esta plataforma. Entonces, de eso se trata prácticamente, o sea, que no usemos lo que ya está, sino que yo pueda, como en su caso, que los docentes puedan como estructurar y formular sus propias prácticas, de acuerdo a cómo ellos lo vayan necesitando y el avance que vayan viendo en el grupo. ¿Cuáles son los retos? La complejidad en el diseño de nuevas simulaciones, porque ciertamente nosotros sabemos que hay algunos procesos, algunas reacciones químicas que tienen pues cierta complejidad al momento de estar desarrollada en la computadora. Las podemos ver en lo físico muy fácilmente, pero la recreación de este tipo de fenómenos ya en un ambiente computarizado, bueno, puede llevarnos algunas complejidades. Y la necesidad de ampliar el catálogo de prácticas también. Esto, claro, que debe de ser en comunicación directa con los docentes, porque si bien es cierto que ya tenemos preparada la plataforma para establecer cierta cantidad de prácticas, bueno, las nuevas prácticas tendríamos también que prepararla también para dejarle al docente la posibilidad de crearlas a su gusto, a su necesidad. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Pues simulaciones para cambios de estado, reacciones químicas con mezclas y temperaturas, y pues más escenarios para enriquecer la enseñanza, que la intención pues propiamente se trata de eso. Y sobre todo pues tratando de que los gastos sean lo menor posible, porque hablamos de escuelas de escasos recursos que tienen pues algún laboratorio de taller de cómputo, y bueno, pues hay que utilizar los recursos con los que cuentan y que ellos puedan estar desarrollando las prácticas, que se les haga más familiar en este mundo en el que ahorita pues todo es la parte de computación, celulares, donde los chicos están presentando una mejor aprobación hacia este tipo de estrategias didácticas. Y bueno, pues esta es mi presentación. Gracias.
Muchas gracias, maestra Palmira Morales, por su participación en el Congreso. Seguimos con nuestras ponencias. Se encuentra el máster Everardo Marín. Adelante. Nada más les voy a decir cuál es el tema de su ponencia. Determinación de la altura de módulos de transporte a través de rodillos mediante el método de valoración rápida de cuerpo completo, REVA, en un laboratorio de tecnología automotriz vehicular, ATV. Adelante, máster. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Óscar Eduardo Hernández Chávez. Soy estudiante del 9º semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Hoy quiero venir a hablarles de un proyecto en el que hemos estado trabajando con los docentes Everardo Marín Maya, Raúl Zúñiga Colín y el doctor Javier García Hurtado. En este caso en específico les voy a hablar sobre un estudio ergonómico que se realizó para poder implementar correctamente nuestro proyecto principal. Para empezar, ¿qué es el REVA? Es una herramienta de evaluación rápida que sirve para analizar los riesgos ergonómicos a los que está expuesto un trabajador cuando realiza una tarea. Disculpen, no cambiar. Un momento, por favor. La tarea que se realiza es un proceso de manufactura convencional en serie, el cual produce rótulas automotrices. ¿En dónde? Pues en el laboratorio de alta tecnología vehicular del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. ¿Cómo se aplica el REVA? Para empezar, se midieron las dimensiones de las mesas del laboratorio. Posteriormente, se aplicó el método REVA a cada uno de los estudiantes durante la ejecución de prácticas específicas, pues del ensamble de las rótulas. Este método divide el cuerpo humano en dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A se encuentra el cuello, el tronco y las piernas, donde las áreas resaltadas, pues en azul, son los movimientos que se van a evaluar. En el grupo B se encuentra el antebrazo y las muñecas, donde de igual manera las áreas resaltadas son las que se van a evaluar. A continuación, les muestro la evaluación REVA que se llevó a cabo. Esta es la real, ya hecha para que se puedan observar pues, los errores posturales de cada parte del cuerpo. Se destacó principalmente que en este caso, en esta operación, el tronco es el que más afectado se ve debido a que la altura de las mesas es muy baja y eso causa pues una leve inclinación de 20 grados hacia adelante en el tronco, lo cual no afecta inmediatamente, pero no es lo mejor. Dichos resultados se analizaron en relación con la propuesta de mejora que exige uniformidad en la altura de trabajo para garantizar la seguridad de, en este caso, los estudiantes y mejorar el flujo de los materiales. A continuación, pues se muestra el informe de los riesgos por cada área, ya que, como lo comentamos anteriormente, pues aquí marca la puntuación de 4 debido a que la torsión del tronco pues no es la adecuada. Como propuesta de mejora se recomendó estandarizar la altura a 92 centímetros del suelo para las 3 áreas de trabajo y con esta propuesta ya estará pues la altura adecuada y mejorará el promedio mejorará la postura de los alumnos. ¿Y todo esto para qué va a servir o para qué me sirve a mí el estudio REVA? Pues para implementar correctamente nuestro proyecto principal, que surge de la necesidad de optimizar el traslado de materiales ligeros dentro del laboratorio, donde pues, las condiciones actuales limitan la eficiencia operativa y la ergonomía afecta en las prácticas del ensamble manual. La modularidad permitirá adaptarse a distintas configuraciones del laboratorio, fomentando la flexibilidad, escalabilidad y la reubicación de los elementos según las necesidades de cada práctica. Pues este proyecto también responde a la demanda de implementar herramientas que acerquen al estudiante a los entornos reales de la manufactura y aplicando los principios de ergonomía, la distribución de planta o la seguridad industrial.
El diseño del módulo pues, se realizó de acuerdo a la necesidad de equipar el laboratorio con un sistema de manufactura. Este diseño lo realizó el ingeniero Raúl Zúñiga Colín, que es docente del mismo instituto. Y pues el transportador en su longitud máxima va a tener 2 metros, puede mover 3 cajas por segundo a una velocidad de 1 metro por segundo, lo que puede decir que transportaría aproximadamente 13,000 kilos por minuto, es decir, pues ya puede maniobrar bastante más el flujo de trabajo. Pues en este momento estamos en la fase de fabricación del prototipo. Ya se realizaron los análisis y estudios previos a su fabricación. También pues se realizó un renderizado de cómo va a quedar el sistema modular dentro de las instalaciones. Este no es el producto final real, pues es una simulación de lo que en una semana se va a ver igual o mejor. Pues prácticamente y en conclusión el método REVA fue fundamental para no tener inconvenientes en el diseño, la fabricación y pues próximamente la implementación del sistema modular. Les agradezco y pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Máster Everardo Marín. Si tuvieran alguna pregunta, a favor de abrir su micrófono y hacerle la pregunta. Creo que no hay preguntas, maestro Everardo. Le agradecemos mucho su participación en este congreso con su ponencia. Muchas gracias. Había Gracias. una pregunta, muchas gracias, maestro, de la maestra Elizabeth, que quería hacerle una pregunta a la máster Palmira Morales. ¿Pueden abrir su micrófono para hacerse esa pregunta? Si me decía, me preguntaba con relación a las prácticas. Yo le hago el comentario que la primera práctica la docente utilizó hojas de papel, traía las figuras impresas y tenía que el alumno escribir los nombres de cada uno de los elementos. Tenemos algunas fotos por ahí, pero ya no las pusimos en la presentación, donde los alumnos con dificultad identificaban cada uno de los figuras, aparte porque las copias a lo mejor no eran también tan fieles a la figura. Y bueno, ya dentro de la práctica, la plataforma lo que hacen los muchachos o los maestros aquí presentan todo el marco de figuras, es esta presentación de la plataforma, todas las figuras, el matraz, el mechero, todas las figuras de lo que es física, el laboratorio de química, las presentan y en la práctica lo único que le solicitan es al alumno que identifique, por ejemplo, el matraz. Entonces el alumno va y toma esa tarea y debe seleccionar exactamente de toda la figura, de todo el marco de figuras, seleccionar el matraz. Y esa es si el alumno al ver la figura identifica lo que es un matraz, se le considera como bien. Ahora, si da más opciones para que vaya contestando, a lo mejor selecciona uno, selecciona otro que no sean específicamente el matraz, entonces la calificación del chico va disminuyendo un poquito por la cantidad de intentos que está teniendo. Pero sí se le da la oportunidad para que el chico pueda seguir practicando con esa misma, o sea, pueda identificar bien la figura de la que estamos hablando. No sé, maestra Elizabeth, si seas suficiente la pregunta o no la respuesta. Maestra Elizabeth, le comenta la maestra Palmira que sí quedó clara la respuesta que le acaba de dar. Me parece que no tiene muy bien su internet, pienso, ¿verdad? Como que se le congeló el internet a la maestra Elizabeth. Muchas gracias, maestra Palmira, por su explicación. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien, al contrario, muy amable, maestra. Se encuentra ahora sí de forma presencial el doctor Luis Alvin Garzón. Sí, pero aquí estamos, ya Sí, en doctor. un momento. Sí, gracias, qué amable. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Mientras en lo que ellos lidian un poquito allá con su
problema técnico de internet, les voy a comentar el nombre de la ponencia del doctor Luis Alvin Garzón, que es Educación Ambiental Comunitaria como estrategia para mejorar la gestión de residuos sólidos en la zona rural de Coajinicuilapa, Guerrero, México. Entonces, quienes presentan esta ponencia es el doctor Alvin Garzón López, la doctora Ángeles Martínez Organiz, la bióloga Yolisma Barrera Tapia y la doctora Nancy Natividad Salmerón Muñiz. En cuanto ustedes puedan, doctor, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Les comentaba que hay un problema de situación con la presentación. Aquí, hemos tenido un problemita aquí de logística. Sin embargo, es un trabajo de investigación en el cual participó una tesista y 3 doctores. Estamos ahí presentes en el trabajo. Es un trabajo y un proyecto con inclusión social. El lugar de Coajinicuilapa es un lugar marginado en el estado de Guerrero. Es el último municipio que colinda con el estado de Oaxaca. Está entre Guerrero y Oaxaca. La principal economía de ese lugar es precisamente la agricultura y la pesca, ¿sí? Otra cosa acerca del contexto de este estudio, que fue un estudio no experimental, fue observacional descriptivo y de corte transversal, ¿sí? Entonces, lo que realmente realizamos en este estudio es indagar en la cuestión ambiental acerca de qué conocimiento tenían los pobladores precisamente acerca del manejo y separación de los residuos sólidos. Llegamos a un lugar donde, investigando un poco, de acuerdo al último censo de INEGI 2020, mencionaban que es uno de los municipios más apartado y analfabeta en todo el estado de Guerrero. Entonces, su índice de analfabetización es muy amplio, es mayor de la media nacional. Por otra parte, nos dimos cuenta que en caso contrario, cuando llegamos a la zona y el lugar de estudio, la población nos recibió muy bien, muy entusiastas en la participación de este proyecto. Realmente fueron muy pocos los que no quisieron participar en ese proyecto. Nosotros llegamos con una carta de consentimiento informado donde se mencionaba si querían ser parte de este proyecto, teniendo 2 etapas principales. La primera, hacer un cuestionario de diagnóstico acerca de los conocimientos, que era nuestro instrumento, con una serie de ítems que se manejaba en la parte ambiental. Lo que detectamos nosotros es que primero no conocían la terminología de esta presentación, de los términos de residuos sólidos, del manejo. Solamente ellos lo consideraban como residuos de manera muy general. Sí, entonces eso encontramos. Después, a lo largo de una serie de talleres que fuimos dando, sí, con la población cada vez se iban alentando con las estrategias que utilizamos. Estrategias no solamente de irles a poner diapositivas o una serie de lecturas, no, sino que eran unas dinámicas donde ellos hacíamos ejercicios de la separación real de los residuos sólidos, les enseñamos los colores, ¿sí? Digamos que los residuos en cada uno de los contenedores, el manejo, lo que uno se podía hacer después de utilización de estos desechos, y nos dimos cuenta que la población no solamente entendió acerca de los conceptos, sino que el manejo, la separación, y lo extra de este estudio es que se dieron cuenta de que podían obtener un tipo de recurso. A ver, creo que me están mencionando que ya está aquí la diapositiva. Permítame tantito. En este momento ya podemos ver su presentación, doctor. Les mencionaba acerca de la introducción, que obviamente
hay un escenario muy complicado en la mayor parte del estado de Guerrero, precisamente porque no existe un conocimiento adecuado o el nivel de educación ambiental no ha sido muy homogéneo alrededor, no solamente del estado, sino que también del país, ¿sí? Por otra parte, vemos que esta problemática no solamente es a nivel estatal, sino que lo vemos a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud lo menciona como un problema también que se da a nivel global. Y esta parte es importante precisamente porque voy. Es importante saber porque también, aparte de los residuos sólidos que se van acumulando, pues también impacta en la cuestión de salud, también impacta en la cuestión social y va impactando de muchas maneras. De hecho, en los objetivos del desarrollo sustentable, en los 17 objetivos, está inmersa esta problemática y cómo tenemos que llegar al 2030, pues con la resolución o al menos un gran avance. En este momento, en el 2025, en México no se ha llegado ni al 50% de un avance en ese sentido. Bueno, el objetivo de la investigación es evaluar el conocimiento ambiental de 5 comunidades de Coajinico y Lapa y la efectividad de las estrategias que se utilizaron para promover la concientización ambiental. Y para ello nosotros utilizamos encuestas antes, que es el diagnóstico, y después de haber recibido dichos talleres. También realizamos algunas actividades dinámicas, como también el manejo de residuos, el realizar ciertas manualidades con los residuos, también poderlos vender, reforestaciones, entre otras cosas. El tipo de estudio les mencionaba que era descriptivo, observacional y longitudinal. Las comunidades que visitamos es Montecillos, Buenos Aires, Comaltepec, Cerro del Indio, Barajillas, y todos esos están alrededor, son unas comunidades muy marginadas, donde la población es afromexicana y también son de lengua indígena. Entonces, para nosotros fue complicado ese aspecto, porque la traducción con muchos de ellos se nos complicaba para que pudieran ellos entender esa problemática, ¿sí? Pero algo a nuestro favor era que había mucho entusiasmo y muy buena actitud de emprender estos talleres. Obviamente utilizamos el marco normativo en el cual estuvimos apegados a la LEGEPA, a la Ley General del Equilibrio Ecológico, a la Ley Federal de la Responsabilidad Ambiental, a la prevención y gestión de los residuos sólidos, también aquí de manera local, ¿sí? Nosotros llegamos, como les mencionaba, con una carta de consentimiento donde los pobladores podían decidir si participar en ese proyecto o no. ¿Sí? Les mencionaba que el 98% de la población aceptó participar en ese proyecto y solamente el 2% no quiso realizarlo por otras circunstancias ajenas a la participación de este proyecto. La descripción de la zona de estudio les menciono que es el último municipio del estado de Guerrero, muy marginado en ese aspecto, pero algo que encontramos aquí es que presenta una igualdad en habitantes, tanto mujeres y hombres, en esos municipios. Sin embargo, más adelante, la participación fue muy tendenciosa. Fue más mujeres que hombres, del género de los hombres. Sí, entonces esa es las localidades. Como resultados obtuvimos que de manera general, cuando se hizo el examen diagnóstico, pues salieron muy bajos en muchas comunidades, ¿sí? Salieron muy bajos en cuestión de la metodología, del manejo de los conceptos, de la separación de los residuos, del conocimiento del impacto que esto podría generar en su entorno y las enfermedades también, ¿sí? Sin embargo, vimos que la comunidad que mejor conocía acerca de ese tema era la comunidad de Buenos Aires. Fíjense, con un 30% solamente de la población encuestada, ¿sí? Y la menor fue Cerro del Indio. Después seguimos trabajando
realizamos un análisis estadísticos con una chi cuadrada de 12.63 y una p donde muestra las diferencias de los porcentajes, una diferencia significativa de los porcentajes entre conocimientos de las localidades. Bueno, una vez eso, también nosotros mostramos quiénes participaban en los talleres ambientales y eran mucho más participativas porque pudieron darse muchas variables, ¿sí? Como que a lo mejor estaban más interesadas, no indagamos tanto en las variables, sin embargo, sí observamos que en las 5 localidades que muestreamos, sí participaron y fue una variable muy constante en esa parte. Y la participación de del género masculino fue muy tenue. También encontramos que en la participación los separamos por rango de edad y encontramos que la participación de mujeres más una edad de 15 a 30 años era la que predominaba en las 5 comunidades. Y es el caso de Buenos Aires, que predominó de 15 a 30 años, Comaltepec, Montecillos y Cerro del Indio. Entonces, nos dimos cuenta que los jóvenes tienen esas inquietudes de observar más en su entorno, de conocer más, de ver el impacto, de ver también los talleres que se estaban aplicando, las dinámicas. Entonces, se dieron cuenta de que querían saber un poquito más de lo que se estaba dando en esas comunidades, ¿sí? Y nos dimos cuenta que en localidades como por ejemplo Buenos Aires y Barajillas empataron en el nivel de participación con 46 a 60 años, fueron muy pocas las personas. Por lo que no hay diferencias significativas en la cuestión de la distribución de las edades. Lo vemos acá en la parte de las localidades. Realizamos una tabla de comparación del conocimiento antes y después de la educación ambiental en las comunidades. Fíjense que nosotros como investigadores, pues creemos que es complicado este tipo de estudio y lo mencionábamos ahí en el trabajo escrito, que era lo más complicado que se nos dio es precisamente eso, porque nosotros teníamos a las personas que querían incentivarse en la participación de los talleres y después no los podíamos localizar para hacer la prueba, la misma prueba de cierre. Teníamos la prueba de diagnóstico, pero después para la de cierre, no, entonces tuvimos que localizarlos y ir a veces hasta sus casas para que nos contestaran la encuesta y poder tener este cuadro cerrado. En la comunidad de Cerro del Indio, primero 5 personas sí sabían y 35 no sabían en la prueba diagnóstica. En Barajillas 7 y 33 no sabían. 10 sí sabían en Montecillos y 30 no. Comaltepec 11 sí sabían, 29 no. Buenos Aires 12 y 28 no. Después de aplicar la prueba, los talleres, todas las dinámicas que realizamos, vimos que la estrategia funcionó y que fue subsecuente. Después 20 se reinvirtieron los valores. Después 26 sí sabían y 14 se habían mantenido. En Barajillas 28 sí tuvieron el conocimiento y 12 lo mantuvieron que no. En Montecillos 30 y 10 y así sucesivamente. También tuvimos esa constante. Bueno, por lo tanto realizamos una gráfica para ver qué porcentaje habían tenido una muy buena adquisición de estos conocimientos y quiénes se habían mantenido o habían disminuido. ¿Y qué creen que encontramos? Pues encontramos que en las 5 comunidades sí tuvieron un acrecimiento de estos conceptos, de este manejo de los residuos. Sí supieron al final cómo separarlos, sí supieron el impacto que le generaba tanto en salud, tanto un impacto social, tanto un impacto ambiental, entre otras cosas. Entonces, nos dimos cuenta que la comunidad que más avanzó en ese tipo fue la que menos sabía, que fue Cerro del Indio, la comunidad 1, ¿sí? Entonces, ellos de 12.5% porcentual subieron al 65%. Buenos Aires inició muy bien, con un 30%, pero aún así era más bajo del 50%.
y aumentó a 80%, es decir, 50 puntos porcentuales. Por lo tanto, nos dimos cuenta que comunidades que iniciaron muy bajos, pues subieron hasta en un 80%. Y también nos preguntábamos por qué no llegamos al 100%. Y bueno, es una pregunta muy multivariable. Existen diferentes circunstancias, a veces ajenas al proyecto, a veces ajenas a las personas, que van influenciando y no pudimos obtener más del 80% que todos pudieran obtener el mismo conocimiento, el mismo avance. Por lo tanto, llegamos a las siguientes conclusiones, que la educación ambiental comunitaria demostró que sí es una estrategia efectiva cuando se hace de manera constante, cuando se hace y se les hace saber digamos, con buenas dinámicas, incrementar el conocimiento que se tiene y la conciencia ambiental, para obviamente mejorar el manejo de los residuos y el manejo de su ambiente. También llegamos a la conclusión de que los talleres interactivos elevaron significativamente el conocimiento de los participantes, siendo especialmente notable los avances en comunidades que iniciaron mucho menor y terminaron muy bien, como es el caso de comunidades Cerro del Indio y Barajillas. Y también identificamos que la participación mayormente fue de las mujeres, eso innegablemente, y también eran mujeres jóvenes de 15 a 30 años, muy dinámicas, ellas eran las que más estuvieron, y al final nos dijeron, oigan, ustedes nos podrían donar algunos árboles, nos podrían, digamos que asesorar para ver qué tipo de especies podemos aplicar aquí en nuestra comunidad, que es muy cálida, está cerca de la costa y todo eso, y con todo gusto generamos esa participación donde donamos plantas, fuimos y los capacitamos también para sembrar y generar un entorno, digamos que muy global, ¿sí? Tanto en el conocimiento como en la aplicación y como a la hora de seguir este tipo. Entonces, de manera, una conclusión general, la verdad quedamos con un buen sabor de boca en llevar este tipo de estrategias ambientales a comunidades que son marginadas y que realmente a veces muchos programas no han llegado a comunidades afromexicanas o comunidades, digamos que de indígenas, donde realmente la población sí quiere participar, sí está con todo el entusiasmo, pero no han llegado los medios, no han llegado los tiempos, no han llegado las estrategias adecuadas para pues cambiar en este mundo en tanto necesitamos un avance significativo en la educación ambiental y en las estrategias con un mundo muy versátil, cambiante y que realmente necesita mucho más investigaciones de este tipo. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier participación. Muchas gracias, doctor Aldin. ¿Tendrían alguna pregunta para el doctor? Creo que no hay preguntas. Entonces me voy a permitir cerrar este primer bloque de ponencias a nombre del comité organizador del segundo Congreso Internacional sobre la Educación, Biotecnología e Inteligencia Artificial en la Innovación Empresarial. Les agradecemos su participación con sus ponencias tan interesantes e importantes para nuestra comunidad educativa, por lo cual también quiero decirles que el día de mañana los esperamos 25 de septiembre a las 12:30 para el segundo bloque de ponencias y decirles también que sus constancias se les harán llegar a sus correos de forma individual. Maestra Ángeles Martínez, ¿quería comentar algo? Adelante. Maestra, veo que abre su micro, pero no alcanzo a escucharle, maestra Ángeles. ¿Qué nos quisiera decir? A ver, ¿lo intenta por favor nuevamente? Buenas tardes. Felicitarlos por este tan importante evento que nos permite, pues ahora sí que compartir las investigaciones que venimos realizando y compartirlo con la comunidad, ¿verdad? Con la sociedad, para que sepamos qué estrategias podemos realizar para tener pues un mejor planeta. Y eso sería todo. Gracias.
Ok, pues sería todo por parte de nosotros, doctora Blanca. Ya están aquí los conferencistas conmigo, los últimos ponentes. Y pues igual nada más pedirles que sigan participando en las sesiones del día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Agradecemos a todos su asistencia. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana en la sesión del Congreso.